Datos generales. Canadá es el país norteamericano que se extiende desde los Estados Unidos en el sur hasta el Círculo Polar Ártico en el norte. Los colegios de Canadá han introducido programas de estudios nativos basados en el antirracismo, el estudio de las culturas aborígenes, la espiritualidad indígena, el conocimiento de la naturaleza y la importancia del desarrollo histórico de la región. A medida que el sistema educativo de Canadá es administrado por gobiernos provinciales, sus planes van variando y la forma en la que se agrupan las etapas educativas pueden diferenciar en cada territorio. Hablemos de las claves de educación en Canadá. Como sabemos, cada país tiene unas claves que le ayudan a que su sistema educativo no colapse y sea un rotundo éxito, o en su caso, para detectar las fallas que conduzcan a una mejora continua. No existe un sistema educativo nacional en Canadá. Cada una de las 10 provincias que conforman y 3 territorios del país poseen sus propios planes de estudio y la libertad completa para aplicarlos. Es decir, cada región elabora un plan, pero esta es totalmente libre. Pueden aplicarlo a su antojo, siempre y cuando vaya en pro de la evolución del entendimiento académico. Luego tenemos la enseñanza, que se adapta al territorio. Como mencionamos, cada región tiene un sistema educativo y lo puede aplicar. En este caso, al ser regiones que tienen su Ministerio de Educación, su enseñanza expresa la cultura, la historia y la lengua de cada comunidad. La educación es obligatoria y gratuita. Si bien sabemos, señores, que la educación ya es un derecho humano fundamental, en Canadá se lo toman muy en serio. Pues, si bien es cierto que el mundo ha pasado por diversas transformaciones históricas, considerando que la más benefactoria fue la época de la Ilustración, en donde se buscaba eliminar por completo la ignorancia, Canadá aplica ese principio, dando educación obligatoria y gratuita. Los niños comienzan el colegio desde los 5 años y su escolarización es obligatoria hasta los 16 años. Claro que en algunas regiones es hasta los 18. La inversión en educación no es alta, pero está bien gestionada. El dinero se reparte en función del número de estudiantes o las necesidades de los alumnos de cada zona. Eso es un punto muy importante, pues sabemos que la financiación para una escuela es una parte clave, pues es lo que hace que funcione. Aquí tienen una buena administración económica. Realmente se aplica para las necesidades de todas las escuelas. No hablamos de las necesidades de los maestros, no. Hablamos de lo que realmente se necesita. Por ejemplo, remodelación de algunos espacios, compra de equipos de cómputo y otros materiales educativos. El bilingüismo es muy respetado. En muchos lugares se discrimina por ser bilingüe, por hablar una lengua nativa o en su caso hablar una lengua un tanto extraña, como sucede en muchos lugares del mundo. La Constitución reconoce el francés y el inglés en Canadá como idiomas oficiales y se protege el derecho de escolarización en las 2 lenguas. Se da atención personalizada a los alumnos inmigrantes. Los sistemas de apoyo y programas de acogida aseguran que no queden retrasados respecto al resto. Es decir, cuando realizan intercambios escolares, digamos que eligen a alguien para que se encargue de ese alumno. Él tendrá que orientarlo, ponerlo al corriente con las tareas y explicarle cómo funciona el sistema educativo para obtener los créditos suficientes y así lograr un buen curso escolar. Los centros de secundaria tratan de enfocarse hacia el ámbito laboral. Ofrecen asignaturas y programas que los alumnos enfoquen su formación hacia los intereses laborales. Este punto se aplica igual a nuestro sistema educativo, ya que recientemente se ha buscado la introducción de esas materias para una mejor administración de la economía de los alumnos.
Tal es el caso como, en lo personal, en las preparatorias he empezado a incluir una materia que se llama gestión y administración financiera, al igual que el diseño de una empresa, que esto es lo más cercano que tienen al ámbito laboral. Luego, se valora la evaluación continua, justamente lo que mencionaba al principio. La evaluación continua consiste en que en ciertos periodos se realice una gestión de todo lo que se sabe que existe en el sistema educativo. Las calificaciones de los alumnos, por ejemplo, que se suceden a lo largo del curso. Se detecta que la media, mediana y la moda, para saber en qué afectan al estudiante y qué se puede hacer para mejorar su rendimiento. Se detectan avances y puntos débiles de manera más eficaz y precisa. Luego se atiende la diversidad del aula. Los centros incluyen programas de educación especial para los alumnos que lo necesitan. Al final del curso se valora su evolución y las pautas a seguir. Por último, se da importancia a la educación social y emocional. Si bien es cierto que los centros educativos deberían enfocarse en la enseñanza, muchas veces estos no dan la enseñanza completa. En este caso, nos hacen falta dos: la educación social y emocional. El centro escolar en Canadá se enfoca como el lugar ideal para formar a niños que sean ciudadanos, solidarios y socialmente comprometidos. Escuelas primarias en Canadá. A la edad de 6 años, los niños canadienses comienzan la escuela primaria. Comúnmente se denomina Elementary School. Esta etapa comienza desde el grado primero hasta el sexto grado, dependiendo de la provincia y organización del colegio. Algunas de las características principales que tienen las escuelas primarias de Canadá son que los alumnos se dividen por clase. Cada uno tiene un total de 25 estudiantes en cada aula. En el siguiente punto es que el sistema lineal del curso comienzan en septiembre y terminan en junio. El sistema de evaluación es anual, con evaluaciones continuas y exámenes parciales y finales. Las asignaturas son comunes para todos los alumnos, que son matemáticas, ciencias y tecnologías, ciencias sociales, lengua, artes, francés y educación física. Educación secundaria. Es conocida comúnmente como Secondary School y varían según la provincia en la que residen. La educación es obligatoria hasta los 16 años de edad en todas las provincias de Canadá, a excepción de Ontario y Nuevo Brunswick, donde las edades obligatorias son de 18 años. La educación secundaria en Canadá ofrece una gran variedad de colegios y programas diseñados para satisfacer las necesidades de cada estudiante. Entre estos podemos encontrar colegios públicos, privados, internados, colegios de un solo sexo o colegios religiosos. Así, todos los alumnos canadienses disponen de una amplia oferta formativa. Financiación de los colegios públicos. A diferencia de países como en España, donde los colegios públicos están financiados exclusivamente con fondos nacionales y autonómicos, los colegios canadienses reciben fondos principalmente a través de impuestos locales y en menor medida provinciales. Esto da a entender que cada provincia y cada localidad son las encargadas de distribuir toda la financiación de sus escuelas que pertenecen a un determinado sector. Aquí los sectores no se encuentran de una red nacional, sino se encuentran distribuidos por cada parte del país, en la cual sus gobernantes son los encargados de distribuir todos los presupuestos necesarios para seguir manteniendo y de cierta manera contribuyendo a la calidad de educación de la cual se ejerce en su país. Por este motivo hay barrios determinados que se sienten orgullosos de la calidad de su distrito escolar, gracias a que han decidido pagar unos impuestos más elevados destinados a la financiación de la escuela pública en su comunidad. En pocas palabras, por eso la distinción de que en escuelas de diferentes distritos se les otorga el nombramiento con una mayor excelencia a nivel de la distribución de su
enseñanza y también de la calidad en la cual los maestros se sienten en un contexto de innovación y transformación para aplicar de la mejor medida sus planes de estudios. En pocas palabras, esto de cierta manera ayuda y es contraproducente, porque ayuda porque de cierta manera cada quien es independiente a poder solidificar su situación escolar, pero es contraproducente porque lamentablemente al ser de esta manera se logra una competencia provincial o de localidad, donde comienzan a ver las distinciones entre las mejores escuelas públicas y las peores escuelas públicas, determinados de los barrios donde invierten más impuestos y de los cuales en las otras no otorgan la misma prestación o la misma intención de obtener un mejor estilo de vida con referente a la educación. Ahora les hablaré acerca de la diferenciación por religión y lengua. Esto normalmente sucedía en todas las provincias que tenían un sistema educativo que estaba dividido por la religión, pero con el pasar de los años y con el paso del tiempo se fueron modificando hasta el punto de desaparecer. Las provincias de Ontario, Alberta, Manitoba, los territorios del noroeste y algunas ciudades de Saskatchewan fueron excepciones a esto, ya que aún se siguen manteniendo con fondos públicos dentro de algunos distritos escolares que generalmente suelen ser católicos y algunas veces protestantes. En Quebec, la brecha católico-protestante fue reemplazada por la división en francés-inglés en el año 1998, en donde las personas que habitan esta zona asisten a una escuela francesa hasta el final de la escuela secundaria con tal de continuar con sus estudios. ¿Cómo afecta la ubicación de los colegios públicos en el precio de la vivienda? Uno de los factores más importantes para los padres canadienses a la hora de buscar casa es la reputación de colegios públicos al que asistirán sus hijos. Bueno, ahora estamos viendo aquí un punto muy importante, porque cabe destacar que los padres, antes de llevar a cabo la acción de conseguir una vivienda para ya comenzar una vida feliz junto a su familia, es siempre centrarse en la parte educativa, porque si buscan una escuela con una mayor reputación, ahí es donde sus hijos puedan tener una excelencia educativa mucho mayor o mucho mejor, de la cual se podría encontrar en un barrio mucho más barato de acuerdo al costo de su vivienda. Y aquí es donde los padres se centran más en que sus hijos tengan un mejor futuro y puedan tener esa parte social con gente con un estatus más alto o donde puedan ser más gratificante el trato. Por lo general, cuando más caro es el precio de la vivienda es un barrio determinado, mejor reputación tiene su colegio público. Aquí estamos viendo, mientras más cara sea la vivienda, la reputación del colegio es mucho más alto, por la misma situación de lo que ya les había explicado anteriormente. Dadas las enormes limitaciones que existen para asistir a un colegio público distinto al que oficialmente correspondería al estudiante en base a la localización de la vivienda donde está empadronado, se producen situaciones muy peculiares en el mercado inmobiliario en cuanto a que dos viviendas separadas únicamente por una calle que tiene exactamente las mismas características puede llegar a tener un valor de mercado muy diferente si te corresponde un colegio público u otro. Y aquí estamos hablando donde la separación de las mismas calles, de los barrios, puede determinar de qué lado tú podrías tener la excelencia educativa mucho mejor, una oferta mucho mejor que en los que se encuentran del lado opuesto, o aunque se encuentren en los barrios, la calle donde esté más cercana a una escuela con una reputación mucho más grande es donde determina el valor de la vivienda. Entonces aquí dicen que aquí hay una confabulación donde ambas partes de cierta forma siempre están unidas, porque donde se encuentra una escuela con mayor excelencia académica es donde se va a encontrar una vivienda mucho más cara y mucho más elegante y con un trato muy especial, como que si nos encontramos en una calle, aunque sea en el mismo barrio, donde no se encuentre una escuela como tal que tenga
un nivel educativo alto, aquí es donde va a comenzar el conflicto o se va a comenzar la distinción entre los niveles y cómo se debe ejercer una educación de buena calidad.